Entonces vamos a ir por pasos. Primero determine si P es verdadero o falso. La preposición hay que ver si es falsa o verdadera en función a la información que tenemos del conjunto A. Y luego nos están pidiendo escribir la negación de esa preposición, ¿ya? Entonces acá anoté algunos pasos que de repente es importante, ¿ya? Saber que X y Y pertenecen al conjunto A, eso es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Para todo X que pertenece a, para todo Y que pertenece a. Por lo tanto, hay que encontrar dos valores tales que, ¿no?, cumpla la condición del lado izquierdo, entonces también cumpla la condición del lado derecho, ¿no es cierto? Básicamente, acá, por ejemplo, dice, si nosotros agarramos X, que es menos 3, y Y 3, puede que cumpla, ¿no es cierto?, la condición, pero teníamos una información adicional acá, donde nos decían que X y Y deben pertenecer al conjunto A, ¿sí? Entonces, yo los valores que debo trabajar acá deben ser valores que estaban presentes en el conjunto A. Entonces, no pudiera tomar ese 3 en X y Y porque no pertenecen al conjunto A, ¿no? Sin embargo, acá vemos, por ejemplo, que menos 2 y 2 pertenecen al conjunto A. Entonces, fíjense que en este caso yo diría, si X, por ejemplo, vale menos 2, ¿sí?, y Y vale 2, ¿no? Puedo probar con esos dos valores. Vamos a ver si corresponde o no. Empecemos a reemplazar. Tenemos la preposición arriba y voy a tratar de traerla abajo, ¿sí? Tenemos esto. Vamos a escribirla otra vez. X menor que Y. Y ahí, por ejemplo, tenemos la relación de condicional, ¿no es cierto? Y luego tenés XY mayor que 0. ¿Sí? Ahí es como que hay un producto, ¿no? Esa es la preposición que me están planteando. Ahora yo lo tengo que llevar a expresar de tal manera a ver si cumple lo que está, pues, en el enunciado. Tengo que agarrar los valores de X y Y, ¿sí? He propuesto agarrar estos dos porque pertenecen al conjunto que está arriba, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo dice que X menor que Y, pues es una de las condiciones que debe cumplir, ¿no? Y la otra, que X multiplicado por Y sea mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo estoy tomando esos valores, ¿ok? Veamos qué pasa aquí. Al reemplazar X por menos 2 negativo, ¿sí?, y al compararlo con Y, que es un 2 positivo, ¿no?, va a haber un resultado, y luego tengo la condicional. La condicional que me dice que X vale menos 2, ¿no?, multiplicado en este caso por 2 para la Y, ¿no?, y esto debe ser mayor que 0, ¿no? ¿Qué he hecho ahí? He reemplazado, ¿sí?, X con Y, ¿ya? X igual a menos 2 y Y igual a 2 positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos dan este tipo de ejercicios con un conjunto ya definido, como tenemos acá, es tratar de ubicar con qué valores no va a cumplir, ¿no? Entonces, estoy tratando de ver que con estos valores, porque ambos deben pertenecer al conjunto, no cumple. Porque hay una contradicción, uno positivo y uno negativo, ¿cierto? Entonces, veamos aquí. 2 menor que 2, eso es verdadero. Y luego tengo la relación de condicional, ¿no?, donde dice menos 2 por 2 es menos 4, y aquí ya tiene 4 mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ahorita lo único que estoy haciendo es multiplicando, ¿no?, realizando operaciones. Entonces, vamos a dejarlo así, multiplicando solamente, y acá vamos a dejarlo pendiente, para que quede en una sola operación. Y luego acá recién ya hago la comparación, menos 2 menor que el 2, esto es verdadero, ¿sí? Condicional, 4 mayor que 0, esto es falso, ¿no? Entonces ahora ya tengo una condicional, que por tablas de verdad sabemos que la condicional, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no es cierto? Esto significa que es falso, ¿verdad? Por definición de condicional, esto me arrojaría un falso. Entonces,
nosotros hemos descubierto que para esos valores que pertenecen al conjunto, la preposición es falsa, ¿verdad? Por lo tanto, estoy demostrando que básicamente es falso que va a cumplir para todos, ¿no? Porque aquí decía, para todo X que agarres de A, para todo Y que hagas de A, debe cumplir esta condición y esta condición en una condicional. Bueno, entonces yo tomé esos valores, como les comentaba, porque uno tiene que tomar para qué valores no va a cumplir, ¿no? Entonces uno va probando y de repente eso tiene mucho que ver con esta operación o con esta operación que está acá. Pude tomar el -1 con 1 también, ¿no? Porque -1 es menor que el 1, eso estaba bien, pero -1 por 1 era negativo, ¿sí? Mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ese también pude haber tomado para este caso, porque igual no cumplía la segunda condición, ¿no? Y la primera sí, ¿sí? Tampoco cumplía con esta otra. Entonces, uno va viendo con cuál no cae, y suficiente que uno no cumpla para que yo llegue a esa condición, ¿no? Que no es cierta la preposición. Entonces acá, ¿por qué para todo? Porque acá dice todo. Todo X que pertenece a y todo Y que pertenece a debe cumplir esta proposición. Entonces no cumple. Y Ahora una sí, pregunta, ¿sí? ¿no sería -4? ¿En qué parte? Acá En- sí. Tenés razón, el signo. -4 mayor que 0, porque eso es lo que es falso, ¿sí? Ahora, me está pidiendo en el segundo punto escribir la negación de P, ¿sí? Entonces, la negación de P, nosotros tenemos acá la preposición que nos han planteado, ¿sí? Es todo esto. Lo que voy a tratar es ahora de escribir su negación. A ver, veamos. Primero la escribiré para copiarla abajo que no se va a ver bien. Tenemos un para todo X, esos símbolos creo que los tenemos por acá. A ver, aquí. Voy a necesitar este. Y voy a copiar la preposición acá abajo. Ok. Sí, no me va a dar campo, entonces lo voy a copiar acá a un ladito, ¿sí? Ok, voy a copiar solamente la preposición para que pueda reemplazar abajo. Para todo X, ¿no? Que pertenece a, ¿sí? Está utilizando símbolo de pertenencia. Para todo X que pertenece a, y eso va entre paréntesis. Luego la otra dice, para todo Y que pertenece a, ¿no? Es lo mismo, pero es con Y. X y Y normalmente tiene que ir en minúsculas, ¿sí? Entonces sí o sí eso hay que tener cuidado. Para todo X que pertenece a, también debe cumplir que para todo Y que pertenece a, o al conjunto A, ¿sí? Y acá el conjunto es indispensable que esté, ¿sí? Pertenece a, para todo Y que pertenece a, y ahí tenemos. Ok, ¿qué dice la preposición? Debe cumplir también que X es menor que Y. Entonces, ¿no? XY menor que 0, o mayor que 0 en este caso, ¿sí? Mayor que 0. Entonces, esta preposición hay que negarla. Entonces, vamos a trabajar ahora en la negación de esa proposición ahí. Ok, esa es la proposición que tenemos, y ahora vamos a trabajar en su negación. Bien. Negarla básicamente significa que nosotros vamos a poner un no delante de la proposición, ¿sí? Entonces tenemos todo esto, ¿sí? Esto es parte del enunciado, eso lo vamos a conservar, pero acá yo voy a introducir la negación que habíamos puesto siempre con la pestañita delante de la proposición y vamos a ver qué sale de esa negación. Ahí ya lo estoy negando, ¿sí? Y voy a poner negar la proposición. Ok, una vez negada la proposición, ya puedo aplicar algunas leyes lógicas, ¿no es cierto? Porque tenemos ahí una comparación, un condicional. Entonces voy a preocuparme primero de ir haciendo operaciones con este operador que ya es conocido de la lógica también,
y este voy a aplicar la ley de la condicional, ¿sí? Y eso significa que voy a preparar para introducir adentro la negación, porque así como está ahorita no puedo introducir la negación adentro del paréntesis. Entonces acá ponemos, por condicional, se vuelve una disyunción, ¿no es cierto? Negamos el antecedente y luego va el consecuente. Entonces aquí viene como una negación, ¿sí? De X menor que Y. Y va la disyunción y luego XY, si lo podemos separar así para tener más claridad, mayor que 0. Y todo esto igual está negado. Entonces ya apliqué la disyunción, ¿no? Y bueno, ahora puedo meter la negación adentro del paréntesis y decir por, no sé, en este caso sería Morgan, ¿no? Aplicando Morgan, ¿no? Todo esto queda como está. Y al aplicar Morgan ya estábamos aplicando la doble negación, que es, bueno, pongámosla para que lo separe. Tengo ahí doble negación de X menor que Y, ¿no es cierto? Estoy introduciendo, pero esto era una disyunción, ahora al aplicar Morgan se vuelve en conjunción. Y luego introducimos el otro negado de XY mayor que 0, ¿no? Entonces ahora puedo decirle por doble negación, aplicando la doble negación o la negación, ¿no? Okay. Acá hay que tomar en cuenta que si bien aquí tengo doble negación, por acá esta negación también la puedo aplicar, ¿ya? Entonces, para simplificar ahí, negación directa, porque voy a aplicar ambas de una vez. Entonces, acá esto queda como está, el doble se van a anular y va a quedar X menor que Y. Acá la conjunción queda como está, y ahora sí, tenemos una negación y adentro hay una comparación. La negación de esa comparación la podemos aplicar, ¿sí? Entonces tenés XY, el opuesto del mayor para nosotros es el menor o igual, ¿sí? Recordamos un poquito el tema de intervalos, ahí lo habíamos visto. El opuesto de un mayor tiene que ser menor o igual. El opuesto de un menor o igual, tendría que ser un mayor, ¿no? Entonces, si un poquito recuerdan las nociones de intervalos, ahí está. Entonces, yo estoy metiendo la negación con este concepto y ahí ya está. Ahora, si revisamos, ya está lista, ¿sí? La negación de la proposición que teníamos se ha convertido en todo esto, ¿no? X menor que Y XY menor o igual que 0. Ahí. ¿Ok? Y con eso ya el ejercicio ya está resuelto. ¿Qué es lo que hemos recordado acá? Un poquito de que también en teoría de conjuntos podemos aplicar algunas leyes lógicas cuando estamos utilizando los cuantificadores, ¿sí? Esto lo vimos al final del capítulo, básicamente. Y otro tema también, que la interpretación de la negación, ¿sí? Cuando tenemos estos operadores de comparación, sí se pueden aplicar sin ningún problema, invirtiendo el operador, ¿sí? Buscando el opuesto, ¿no? Acá a veces nos equivocamos, pero piensen que el opuesto no debe incluir lo que estaba, lo que indicaba la comparación que estaba aquí. Aquí incluye todo lo mayor que 0. Entonces, lo opuesto sería lo que hubiera sido 0 y lo que hubiera sido menor. Entonces, menor igual que 0, ¿ya? Bien, con este ejercicio, acá hay uno más. Este es el último que vamos a ver en esta parte. He hecho dos más. Es un poquito para el repaso genérico del capítulo 2, ¿listo? Acá, ¿qué dice? Sean A, B y C, tres conjuntos no vacíos, utilice propiedades de operadores de conjunto para probar que esto es cierto, ¿sí? Bueno, acá podemos aplicar propiedades de conjuntos directos. Sí, acuérdense que las propiedades de conjuntos se aplican sobre la intersección, la unión de manera directa. Ahora, la otra alternativa es querer aplicar las leyes lógicas, pero cuando queremos aplicar leyes lógicas, acuérdense que tenemos que introducir aquí la condicionante, ¿no? X pertenece, ¿sí? X pertenece, ¿sí? Y una vez que hayamos metido el X pertenece, podemos ya aplicar leyes lógicas también. Pero acá lo podemos hacer directamente por propiedades de operaciones de conjunto. Hay que demostrar que esto es igual al universo.
Si uno lo ve desde lejos, dice, es obvio, ¿no? Es obvio, porque estos operadores de acá, ¿sí? Es el complemento y el complemento es como la negación, ¿no? Entonces uno dice, si saco esta negación afuera del paréntesis, se van a invertir esto que es unión, ¿sí? Esto que es unión, se va a invertir por intersección y afuera va a quedar el complemento. Entonces ya tendrías intersección todo por acá, acá tendrías el A, y por acá tendrías el complemento de toda esta expresión. Y eso también está definido por tabla, ¿no? Entonces, por simple impresión ya se puede ver que esto es cierto, ¿no? Pero aplicando un poquito de leyes, bueno, hay más de una forma de verlo. A ver, me conviene hacer asociaciones. Creo que ni siquiera necesitamos asociar para simplificar. A ver, veamos esta propuesta. Todo esto no hay nada que hacer. Yo lo dejaría como está, ¿sí? Pero acá aplicaría como que el Morgan a la inversa, básicamente, ¿cierto? El complemento lo saco afuera, ¿no es cierto?, del paréntesis, ¿sí? Y tenés A, unión B, no. Al sacar el complemento afuera, esto ya se vuelve una intersección. Vamos a ir a traernos el operador de intersección. Entonces, la unión se vuelve intersección de intersección C, y ahí sacamos el complemento. Acuérdense que lo que queremos llegar es que esto es igual a U, o sea, a esto, ¿sí? Al conjunto universo. Entonces ya tenés A, B, C en intersección, y aquí tenés A, B y C también en intersección. Y aquí le apliqué como que un Morgan a la inversa, ¿no? Acuérdense que el complemento es como la negación, ¿sí? Ahora, si lo ves muy largo, hay una estrategia, ¿no? Cuando vemos que es la misma expresión dentro de la otra, aunque aquí es medio obvio, podemos agarrar y decir A intersección B, intersección C igual a D, puedes decir, ¿sí? Yo puedo decir eso y decir acá D unión D complemento. Y aquí esclarecer indicando que toda esta expresión la he reemplazado por D, ¿sí? No es necesario, pero a veces hay expresiones un poquito complejas que nosotros no la vemos, pero queremos esclarecer, entonces nosotros podemos hacer eso. Y que toda la expresión se convierta en una sola. De esta forma es como que me dice de unión de complemento. Entonces ya yendo a tablas de complemento, ¿no? O tablas, perdón, o propiedades de lo que es conjuntos, hay una que se llama la de complementación, ¿cierto? Vamos a ver propiedades, por acá creo que la he visto, y aquí está la de complementación A unión A complemento es igual al universo, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que hemos aplicado es exactamente lo mismo. Acá fíjense la de Morgan, también la hemos aplicado, pero a la inversa, porque nosotros lo teníamos así, y yo he ido para este lado, y Morgan la inversa. Ok, me voy entonces otra vez al ejercicio, y aquí le decimos, por complementación, esto sería igual al universo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando quiero demostrar una igualdad, lo hacemos de esta forma, ¿no? Partimos del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Aplicamos propiedades y llegamos al lado derecho de la igualdad. Con eso demostramos que está bien. Entonces, esto sí es verdadero que es igual, ¿ok? Veamos uno más. Esta era la otra forma de demostrar que les comentaba. Me está pidiendo demostrar una igualdad, ¿sí? Ahora, esta igualdad que me está pidiendo demostrar ya no está como la otra tan sencilla, ¿no? Aunque, pues, hay más de una forma de hacer. Les dije, podemos aplicar propiedades de conjuntos en el lado izquierdo y con propiedades de conjuntos llegar a lo que está en el lado derecho, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma es tratar de irnos de conjuntos y aplicar directamente lo que son las leyes lógicas, ¿sí? Y cuando tenemos que demostrar una igualdad, normalmente la técnica dice, ¿no?, que debemos trabajar en los dos sentidos, ¿sí? El lado izquierdo, ¿sí?, incluido en el lado derecho, ¿ya?
Y luego de haber demostrado que el lado izquierdo está incluido en el lado derecho, podemos ir y demostrar que el lado derecho está incluido en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, esto está viniendo de la teoría de conjuntos, ¿sí? Ok, ahí incluido, ¿no? Acuérdense la ley de inclusión. Si A está incluido en B y B está incluido en A, significa que son iguales. Entonces, de ahí, de ese concepto viene que podemos utilizar esto también como una estrategia para demostrar la igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos irnos por, pues, introducir el X pertenece e ir viendo, ¿no? Qué leyes podemos ir aplicando para llegar hacia el lado derecho, ¿no? Es un poco más largo, es cierto, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio para ver cómo queda. Tenemos X pertenece a menos B intersección C, sí, esta es la premisa con la que voy a partir, estoy partiendo del lado izquierdo, y ahora voy a introducir el X pertenece adentro, pero antes de meter el X pertenece, voy a aplicar la propiedad de diferencia relativa, ¿sí? Porque así como está, no me va a dar opción a hacerlo, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad de diferencia relativa? Acuérdense que este simbolito solo lo puedo aplicar cuando ya está todo con intersección o con unión. Ahorita al tener esta diferencia relativa me causa problema, ¿sí? Entonces, diferencia relativa. Y por ahora dejo el X pertenece por afuera, ¿sí? Dejamos ahí a un ladito y solamente me voy a ir a preocupar de desaparecer la diferencia relativa. ¿Qué nos dice la diferencia relativa? Que esto va a ser igual a A, ¿no es cierto? Ahora, si vamos con propiedades de diferencia relativa, ¿sí? La diferencia nos decía A intersección, ¿no es cierto? A intersección, el B intersección C complemento, ¿sí? Eso nos decía la diferencia relativa, ¿ya? Ahora, nosotros acá, si queremos que este X pertenece, entre adentro del corchete de una vez, nosotros sabemos que por ley este debería decir intersección. Entonces, si nosotros quisiéramos meter este X pertenece adentro, yo pudiera empezar a aplicar directamente ya la intersección que le tocaría ahorita, y en vez de intersección poner la conjunción. Acuérdense que la unión es la disyunción, ¿sí? Esto también tiene que quedar claro. El U es como la disyunción. Y la intersección, ¿sí? La intersección es como la conjunción. Entonces, cuando estamos queriendo aplicar leyes, ¿no? Ahí nosotros tenemos que recordar que podemos hacerlo desde ese punto de vista. Entonces, un poquito aquí solamente voy a aplicar la diferencia relativa. Ahí le vamos a poner la intersección para que quede claro cómo la estoy interpretando. B intersección C es la segunda expresión y esa segunda expresión ya va como negada, ¿no? Pues la negación es la complementación básicamente para nosotros, ¿ok? Ahora, si yo quiero introducir el término X pertenece adentro, ya lo podemos hacer, ¿sí? Ahí vamos, X pertenece a A, ¿no? Ahora esa intersección para mí se va a convertir en una conjunción, ahí está, o en este caso para abajo también, está en el mismo sentido, y luego lo mismo, X pertenece, ¿sí? El mismo X pertenece, ahí, pero ahora vamos a trabajar con este que era B intersección C. Ahora, ese complemento, ¿cierto? Ese complemento que ustedes están viendo a un ladito, también lo voy a trabajar de una vez para que vean. Tenemos esto, y ahí. Ese complemento lo puedo de una vez ya trabajar, porque lo tengo al X pertenece por delante. Como el complemento es equivalente a la negación, entonces esto significa que este X pertenece, ahora va a quedar como un X no pertenece a B intersección C. Entonces ahí va un cambio que le podemos poner ya aplicando la negación,
¿cierto? Y ahí ya no iría X pertenece, iría X no pertenece. ¿Pero por qué? Porque está bajando el complemento ahora para nosotros interpretarlo como una negación, ¿ya? Y ya desaparece el complemento de arriba. Entonces ahora solamente empezamos a aplicar. Y fíjate que dice y, ¿no? Voy a ponerlo bien alineado para que se note. X pertenece, ¿ok? No voy a tocar esta primera parte, no hay mucho que hacer por ahí, pero en la segunda sí ya podemos hacer algunas cosas, como que meter adentro del paréntesis el X no pertenece a B, ¿sí? Y, ok, X no pertenece a B. Ahora, fíjate que ahí tenés también el tema de que está una intersección, ¿cierto? Una intersección, es decir, que está para abajo, ¿no? En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Si yo voy a meter el X no pertenece adentro, ¿no es cierto? Simplemente lo estoy introduciendo, porque la negación que estaba acá, ya lo puse acá en el no pertenece. Ahora, como yo solamente estoy poniendo el X no pertenece adentro, entonces voy a meter X no pertenece a B, ¿sí? Primero con B, y luego tenemos la intersección, ¿sí? Pero esa intersección ahora va a ser para nosotros una conjunción, ¿verdad? Porque la estoy llevando, estoy metiendo, el X no pertenece adentro. Acá no sé por qué se vuelca ahí. Ok. X no pertenece a B y otra vez X no pertenece, ¿sí? Totalmente metiendo adentro del paréntesis. Y aquí va X no pertenece a C. Entonces ahora lo vamos a acomodar y alinear todo, ¿ya? Todo del mismo tamaño para que no haya este problema de que están de diferentes magnitudes. Ok, X pertenece a y X no pertenece a B, ¿sí? Y X no pertenece a C. Entonces ya lo tenemos todo junto. Ahora, toda esta expresión, nosotros tendríamos que analizar un poquito el tema de que de repente, ¿sí? Acá, al meter esta negación adentro, lo teníamos con B y con C, pero esta que era una intersección, en el fondo es una conjunción, ¿no? Pero ahora, cuando tú metes adentro una negación, ¿qué hacíamos nosotros con la conjunción? La teníamos que volcar. ¿Se vuelca para qué? Para una disyunción. ¿Por qué la tengo que volcar? Porque está entrando un negado, ¿sí? Un negado. Entonces, tomando en cuenta ese punto de vista, si bien era una intersección y debió ser I, al meter el negado adentro, esto se vuelve una disyunción, una B, ¿sí? Entonces, ya con esto, ya tenemos como que la figura más clarita. Miren, tienes aquí una conjunción que vino de acá, y por acá tenés una disyunción, ¿sí? Que ha desembocado de acá, ¿ya? No me tengo que equivocar en el conjunto, ¿no? Este es A, este es B, y este es C. Y aquí, ¿qué he aplicado? Básicamente, lo único que he hecho es aplicar la negación para poder transformar a esta expresión. Ahora, acuérdense que nuestro objetivo es llegar a esto, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir mirando a qué tiene que llegar para ver qué puede hacer también. Entonces, si uno mira esto, pues miren, de repente aquí ahora me conviene recordar a ese paréntesis y todavía conservarlo, ¿sí? Ahí. Y como que tú miras A, I, y aquí tenés B o C, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente como que se nos está abriendo para que podamos aplicarle una especie de distributiva, ¿no es cierto? A con B, ¿no? Y A con C. Se va a hacer una expresión de 4, ¿ok? Digámosle entonces distributiva. A partir de aquí, ya tú lo tendrías que ver como lógica solamente. Como lógica porque estás trabajando con disyunción y conjunción, ¿ya? Entonces, distributiva. Entonces, esto va a venir tal cual está. X pertenece Y. Todo esto va a venir a distribuirse con X no pertenece a B. Todo eso se va a cerrar, ¿sí? Entonces ya está allí. Ahora va la disyunción y otra vez abro paréntesis.
Y nuevamente este va a venir por la conjunción, porque estoy haciendo la distributiva. Y aquí viene conjunción X no, y cierro paréntesis. Siempre hay que revisar. X pertenece a Y, X no pertenece a B, o X pertenece a A y X no pertenece a C. Entonces ahí he aplicado la distributiva, ¿no? Bien. Otra vez recordemos que tengo que llegar a esto que está aquí, ¿sí? Tú miras por acá, ya tenemos algo, ¿no? Y está ahí la disyunción y esto es como una unión para nosotros. Ahora tendríamos que ver la forma de llevar esto de tal manera que se parezca a A menos B, ¿no? Y ahí como que me parece que está listo para aplicar ya también la diferencia relativa, ¿no es cierto? La diferencia relativa que la habíamos aplicado acá, pero ahora en el sentido inverso. Voy a sacar afuera el X pertenece, ¿no es cierto? Para poder aplicar diferencia. Ahora, si tú te fijas un poquito acá en este punto, tenés X no pertenece a B. Esto es como la negación de B, o es como el B complemento, ¿sí? Entonces aquí tenés A intersección B complemento, ¿no? A intersección B complemento por la negación. Entonces, acá yo puedo aplicar sin ningún problema la diferencia relativa, ¿sí? Sacando el X pertenece para afuera, ¿no? Así, vamos. Saco para afuera el X pertenece y adentro dejo A menos el otro extremo que es B, ¿sí? Que es lo inverso que habíamos hecho antes, ¿sí? Entonces aquí tenés A intersección, que es el I complemento, y en este caso el B complemento, que sería el B. Entonces es lo mismo que A menos B. La disyunción la puedo copiar. Luego, al otro lado, tengo una situación parecida. Tenés A, tenés intersección, C complemento, porque el no pertenece se vuelve complemento. Entonces, aquí también estoy aplicando la diferencia relativa. Estoy haciendo lo inverso que habíamos hecho acá. Entonces, se va a quedar esto como X pertenece a, ¿sí? X pertenece, ¿no? Y dentro del paréntesis va a quedar la diferencia. En este caso es A menos C, ¿sí? Entonces, ya con esto, mire, estamos muy cerca de llegar a este extremo. Y ahora tenés acá una disyunción, ¿no es cierto? Y aquí podemos decirle por definición de unión, o sea, de lo que es la definición de conjuntos, porque la unión de conjuntos te dice X pertenece a A o X pertenece a, ¿verdad? La definición de conjuntos. La definición de un conjunto te da con el operador lógico de la disyunción, con este que está viendo acá. Entonces, sacaríamos afuera el término X pertenece, ¿sí? Y tendrías, bueno, nos desharíamos del término X no pertenece porque ahora vamos a aplicar directamente la definición de unión y lo voy a dejar todo como si fuera simplemente una unión, ¿no es cierto? Y al hacer eso ya no habría el concepto X pertenece, o sea, me estoy deshaciendo de él. Y va a quedar A menos B, unión, ¿sí? A menos C, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que he ido en el sentido inverso. Entonces, acá yo he llegado a lo que está en el lado derecho de la igualdad, ¿no? Lo que está por acá. Entonces, por ahora está pues demostrado. Seguramente que dependiendo cómo vemos las cosas, esto puede ser en más pasos, pero siempre hay que ir mirando a qué tengo que llegar. Ahora necesitamos lo opuesto, ¿sí? Nosotros tenemos de repente esto, ¿sí? El lado derecho de la igualdad, ¿no? Ahora, del lado derecho hay que llegar a lo que estaba en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, tomo A menos B unión A menos C, ahora estoy tomando todo esto, ¿sí? A menos B unión A menos C. Introduzco el X pertenece, ¿no? En la premisa para poder trabajar igual que hicimos acá, de esta manera, sin embargo, ahora lo que vamos a buscar es llegar a este punto, ¿sí? En el sentido inverso, ¿ok?
¿Qué podemos aplicar aquí? La diferencia relativa otra vez. Sí, primero descargámonos del concepto de unión acá, ¿sí? Por definición de unión, como aquí dice unión, aquí voy a poner X pertenece, ¿sí? X pertenece, y aquí A menos B. Ahora, esta unión se va a convertir en una disyunción de, ¿sí? X pertenece al otro lado, ¿no es cierto? A menos C. Por definición de unión. Acá el término o el operador principal sigue siendo la disyunción, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Las diferencias relativas otra vez nos están estorbando. Apliquemos el concepto de diferencia relativa. Entonces, al aplicar diferencia relativa, yo puedo decir X pertenece, ¿no? Dejar afuerita el X pertenece un rato. Y decir, el concepto de la diferencia es A intersección el complemento del segundo, ¿sí? Entonces aquí tengo A intersección B complemento. Esa es la diferencia relativa. Entonces, seguimos con el mismo operador O, ¿sí? Y también el X pertenece, voy a conservarlo fuera todavía para primero aplicar la diferencia relativa. Entonces ahora tengo A intersección C complemento, ¿verdad? C complemento, ahí está. Ahora sí, podemos ahora decir que nosotros vamos a aplicar la ley de la diferencia relativa, pero si ya voy a introducir el término X pertenece adentro, nos vamos a deshacer de esto que era la intersección y de esto que era el complemento, ¿cierto? El complemento se va a volver una negación, ¿no? Una negación de el X pertenece que va a tocar meter acá. Pero bueno, primero metamos el X pertenece para reinterpretar, ¿sí? X pertenece a A, ¿sí? Ahí está, X pertenece a A. Ahora, que era intersección se va a volver una disyunción y ahora debería venir X pertenece, ¿no? A B. Pero como B está complementado, entonces acá no me queda de otra. Aquí tiene que venir X no pertenece a B, ¿sí? Vamos a ponerlo de acá. X no pertenece a B. Ahí está. Y luego esto de este lado, lo mismo, ¿sí? Conservo la disyunción y voy a intentar trabajar el X pertenece en A, para meterlo adentro del paréntesis. Puedo seguir conservando el paréntesis, así, para que siempre esté más claro. Y aquí X pertenece a A. Ahora, en este caso, la conjunción vendría, en vez de la intersección, y C, pero C es complemento. Entonces, estamos obligados en poner X no pertenece delante de C, ¿sí? A ver, sería X no pertenece. Para no poner acá el complemento y estar pasando en otro paso, aquí directo. X no pertenece a C, ¿ya? Y esto igual ponerle con su paréntesis. Entonces, acá tengo X pertenece a A y X no pertenece a C. Ahora ya está más fácil, tenés conjunción, disyunción, conjunción, ¿no? ¿Qué podemos ahora nosotros aplicar aquí? Podemos hacer de repente, ¿qué se puede hacer? Una distributiva, ¿sí? Fíjate, el X pertenece a A, también está por acá, ¿sí? Es como que esto que está aquí con verde, ¿sí? Está también por acá. Entonces, los operadores están, tengo acá el de conjunción, conjunción, y el central, es disyunción, está opuesto, ¿sí?
Entonces acá yo puedo aplicar una distributiva, ¿verdad? Y entonces, aplicando la distributiva, esto que está acá no tiene nada porque de acá directamente debimos llegar acá, ¿sí? Entonces yo lo puse en 2 pasos para que se note la diferencia relativa, ¿ya? Entonces, te aplico distributiva, otra vez entonces, X pertenece a, va a quedar como el primer elemento, ahí abro paréntesis y empiezo a llevarme lo que es importante, ¿no? X pertenece a B, ¿sí? O no pertenece a B. A ver, X pertenece a, queda afuera, la conjunción va a quedar afuera, y adentro va a decir X no pertenece a B, o ¿sí? El operador de disyunción, X no pertenece, ahí está. Entonces he aplicado simplemente una distributiva, ¿ya? Pero a la inversa, ¿no? Distributiva a la inversa. Es decir, no en el orden que siempre lo habíamos visto. Bien, ahora, ¿a qué teníamos que llegar? ¿Sí? Hemos partido de esto y teníamos que llegar a esto. A menos B intersección C. Entonces, ¿en qué estoy ahorita? Tengo A y B o C, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, acá nos decía B intersección C. ¿Cómo voy a hacer? Acá está bien, pero acá tendría que volverse intersección. Una forma de que se vuelva intersección es de repente trabajar un poquito el X no pertenece, ¿no ves? Entonces puedo indicar que voy a aplicar la negación, ¿sí? Por acá, para poder sacar afuera del paréntesis el X no pertenece, ¿sí? Y luego ya voy a tener una negación adentro. Entonces, veamos. Acá le decimos entonces negación de intersección. ¿Ok? Si hacemos esta negación, se va a quedar igualito, el X no pertenece a Y, ¿sí? Eso no se va a mover. Ahí está. Y luego ya tendríamos que trabajar con lo que sobró en el lado derecho. Y es ahí donde hay que ver a qué lo vamos a transformar. Yo propongo, ¿no es cierto?, sacar el X no pertenece afuera, ¿ya? Del paréntesis, ¿sí? De esta forma. Ya lo tengo afuera, X no pertenece. Y bueno, si lo sacara tal cual, ¿sí? Tendrías B. Y acá, en lo que está el operador de disyunción, sabemos que el opuesto, el similar en conjuntos es la unión, ¿sí? Pero vamos a analizar lo que estamos haciendo aquí. Si nosotros vemos que en este caso tenías por acá un operador de disyunción, ¿no es cierto? Y acá tenés que la disyunción la hemos vuelto una unión, ¿no? Por acá tenemos afuera el X no pertenece, que ha salido, ¿no? ¿De qué ha salido? Que B unión C, ¿cierto? Pero ahora, si aplicamos el tema de la negación de la intersección, ¿sí? Fíjate que X no pertenece, ¿no? X no pertenece, en el fondo pudiera desaparecer, ¿no? Pudiera desaparecer para convertirse directamente en B intersección C, ¿cierto? Entonces, acá bien clarito, por favor, siempre tomemos en cuenta los operadores. Esta es una conjunción, ¿sí? Entonces, al nosotros querer, perdón, acá tenés una disyunción, ¿sí? Entonces, ahora nosotros, al querer sacar afuera el X no pertenece, como lo estamos poniendo aquí, vamos a recordar un poquito cómo trabajaba la negación, ¿ya? Tienes, por ejemplo, a este lado, X no pertenece, ¿sí? Pero la pregunta, este operador que está como O y que yo lo he puesto como unión, ¿está bien que se quede como unión? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si vuelves a meter adentro la negación? X no pertenece a B, ¿no es cierto? X no pertenece a B, y ahí está este operador de aquí,
¿qué tendría que hacer? Tendría que volcarse, ¿verdad? Porque estás metiendo una negación adentro del paréntesis, ¿no? Entonces, acuérdense cuando hablamos de la negación hace de que se inviertan, ¿sí? Inviertan los operadores. Entonces, revisando un poquito por acá, tenías X no pertenece a B o X no pertenece a C, ¿cierto? Entonces, al negar, recordando un poquito la negación de la intersección y sacar afuera el X no pertenece, yo tendría que acá no llevarlo a que fuera unión, sino más bien intersección. Tengo que volcar el operador. De repente, esta es una de las razones por las cuales a veces nos confundimos, ¿no? Pero solo acuérdense que las negaciones, como esta que estamos viendo aquí, se comportan como la ley de Morgan, en el caso que tengas acá operadores al medio, ¿cierto? En este caso esto era una conjunción, debería ser unión, pero como era negación lo que estoy sacando afuera, tengo que volcar a intersección en este caso. Entonces ahí el operador es negación de la intersección por ese motivo. Entonces ahí lo reemplazamos por intersección. Ahora tenés X pertenece a A y X no pertenece a B intersección C, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ya se aplica la ley de la diferencia relativa, ¿sí? Vamos a insertar acá una fila. ¿Ok? Eso era para no volver a escribir a dónde tengo que llegar. Ok. Entonces, si tienes aquí A, I, fíjate, A, I, y esto de acá negado, es como que tuvieras el tema de la diferencia relativa, porque tendrías A intersección de complemento, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner X pertenece a A, intersección, tendría que ser intersección, pero ya no lo vamos a hacer, directamente le podemos aplicar las leyes de la diferencia relativa. ¿Por qué? Porque aquí tenés un I y aquí tenés un negado, ¿sí? Entonces, acá ponemos directo para nosotros. X pertenece, ¿sí? Queda afuera. Y adentro del paréntesis va a quedar A. En este caso, la diferencia relativa, como es una intersección, ahora se vuelve menos el segundo componente, B intersección. Y con esto ya tenemos listo lo que es la diferencia relativa. Ok, ahora el X pertenece, no lo podemos sacar de una vez porque ya está en todo en términos de operadores de conjunto, ¿sí? Todo está en términos de operadores de conjunto. Y hemos llegado al segundo elemento, ¿sí? Entonces, vamos a deshacer estos colores. Hemos llegado, ¿no? Al primer componente que tenía la igualdad. Entonces, fíjate que acá demostramos en el sentido inverso también que llegamos al lado izquierdo, ¿no? Entonces, el método es un poco más largo, ¿no? Y solamente hay que recordar que al introducir el X pertenece adentro, tenemos que llevarlo a operadores lógicos, ¿ya? Manejar el no pertenece, no olvidar que cuando es negación, el no pertenece, hay que volcar los operadores, ¿sí? Eso sería básicamente lo más importante, ¿no? Luego, tomar en cuenta de que tengo la igualdad, entonces puedo partir con el lado izquierdo de la igualdad para llegar al lado derecho, ¿sí? Acuérdense que hemos llegado al lado derecho en la primera parte del ejercicio, ¿sí? Y luego partís del lado derecho, ¿ya? Y llegas hacia lo que está en el lado izquierdo, ¿sí? Ahí está. Y por lo tanto, nosotros normalmente esto le decimos que la igualdad se va a cumplir siempre y cuando cumpla, ¿no es cierto?, que el lado izquierdo está incluido en el lado derecho. O sea, se cumple la inclusión en ambos sentidos. Es que al llegar de esta premisa, al llegar a esta otra, estamos indicando de que hay igualdad. Estamos indicando el término de la doble inclusión también, ¿sí? ¿No? Entonces, es básicamente lo que está por acá, ¿no? Estamos llegando a esta conclusión de que A menos B unión A menos C está incluido en perdón. Estamos llegando a esta conclusión de que esto, ¿sí? Esto que está aquí, está incluido en esto que está acá. Y al revés, esto que está por acá está incluido en esto que está por acá. Está en ambos sentidos, ¿ya? La inclusión. Bueno, normalmente acá le decimos
Finalmente, acá habría que ponerle unos numeritos, pero le voy a poner acá 1, ¿sí? Le vamos a poner acá 1. Ya, 1, indicando de que es el paso en el cual hemos trabajado, ya. Vamos a ponerlo, ok. 1, y a este otro, que era la otra, le vamos a poner 2, ¿sí? Entonces acá decimos cumple la igualdad, ¿sí? Cumple la igualdad. Habría que reflejarlos con términos de inclusión. Entonces, tenías este que es 1, era esto que está por acá, que está incluido en el segundo. Pero aquí la operación, nosotros que utilizamos es la operación de inclusión, ¿ya? Entonces vamos a buscarlo, lo debo tener por acá, y ese no lo puse. Qué burrera, el término de inclusión no lo tengo. Bueno, es como una C volcada, ¿sí? Inclusión. ¿Ya? Y luego al revés, ¿no? O sea, cumple en los dos sentidos. La igualdad se demuestra siempre y cuando demostres la inclusión en ambos sentidos, ¿sí? Es como una C volcada, más o menos, ¿no? La inclusión. Entonces, ahí está. De 1 y 2 podemos concluir todo esto, ¿ya? Entonces, vamos a limpiar acá y vamos a solamente enfatizar el operador de inclusión. Bueno, con esto ya hemos concluido entonces los ejercicios de lo que es lógica, ¿ya? Voy a poner así para que se note la inclusión, por favor. ¿Sí? También la podemos representar así. Entonces, con esto ya hemos demostrado que son iguales. Hay las dos alternativas. Normalmente yo prefiero trabajar solo con propiedades, ¿sí? Aplico propiedades directo, porque a veces creo que acá se confunden al meter el operador adentro. Pero a veces, si queremos utilizar una propiedad de las leyes lógicas que vimos en el capítulo 1, ¿no? De los de distinción y conjunción, ¿sí? Y no estamos con alguna que hayamos, o no estemos recordando, o no la estemos asociando con alguna de estas propiedades que son aplicables directamente en conjuntos, ¿ya? Podemos utilizar, ¿sí? Esta otra estrategia, ¿ya? Pero también es válida, ¿ya? Con eso ya tendríamos los 3 ejercicios básicos para cerrar este capítulo, ¿sí? Entonces hay que seguir practicando estos temas de demostraciones, ¿sí? Demostración de igualdad porque aplicamos puras propiedades y de repente un poquito interpretar enunciados como este, ¿no? Acá, si no ves bien el enunciado, puedes darle valores que te dé la gana acá, pero siempre mira el enunciado si está trabajando con algún conjunto ya definido, como en este caso, ¿no? Entonces, si es así, hay que trabajar sobre esa base, ¿ya? Creo que con eso ya acabaríamos esta primera parte. ¿Tiene alguien alguna preguntita? ¿No? Entonces, chicos, necesitan para el siguiente parcial, que es el próximo sábado, dos tablas en memoria, ¿ya? La tabla de las leyes lógicas, las de inferencia lógica, que están en el capítulo 1 ambas, y la tabla de propiedades para poder demostrar y poder hacer también simplificaciones que ya hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, les encargo, por favor, esas tablitas porque con eso es que se tienen que mover, ¿ya? Bueno, ahora vamos a empezar el siguiente capítulo. Creo que con eso hemos concluido los capítulos más largos de la materia, ¿ya? Entonces ya vamos a estar un poquito más desestresados porque los siguientes capítulos son... Ingeniera, la clase de la clase del martes la vas a subir a Classroom, es que todavía no la has subido. No la enlace. Ya, el problema es que sí, la voy a subir, ahorita me fijo porque ya está editada. El problema es que como no nos han habilitado la virtual y a veces me olvido ir al clase, ya, me voy a fijar, debería estar ahí la clase. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Esta también debería estar porque esta ya complementa, ¿ya? Entonces, con esto, empecemos el siguiente capítulo. Es menos estresante el siguiente capítulo, pero no se olviden que si bien este martes vamos a trabajar con
con este capítulo nuevo que es relaciones, ¿sí? El próximo viernes otra vez va a haber una actividad de evaluación, así como la que tuvimos la clase anterior, ¿sí? La de autoevaluación, ¿ya? Como no están usando la plataforma virtual, vamos a tener que hacerlo así. En la plataforma virtual ya están hechos todos los cuestionarios, pero la verdad que todavía no tengo respuesta de qué ha pasado, que hasta ahora no nos los habilitan, ¿ya? Pero para el examen yo creo que no va a haber problema. Yo, sin embargo, el día viernes les confirmo máximo cómo va a ser el enlace para el examen, pero el enlace va a estar debería estar en la plataforma virtual, ¿ya? Bien.